Hola chicas y chicos, pues continuamos con la ética de Tomás de Aquino. La ética que va a tomar del pensamiento pagano de Platón y Aristóteles esa concepción de que la ética tiende a perfeccionarnos, por lo tanto tendemos a buscar un fin, ¿de acuerdo? La pregunta será, ¿cuál es el fin del ser humano? ¿De acuerdo? Eso nos lleva a una ética de los fines. La ética de los fines tiene como objetivo la perfección o cumplimiento de una exigencia que se encuentra en la naturaleza humana, ¿de acuerdo? Un fin que está determinado en nuestro ser, nuestra esencia, ¿de acuerdo? Por otra parte, podríamos encontrar la ética de los motivos, que nos mueve a actuar, ¿no? Y por ejemplo, aquí podríamos encontrar la ética de Epicuro, la ética hedonista, ¿de acuerdo? Eso es un H, que me sale un poco más, perdonad. La ética hedonista, ¿no? Es decir, ¿qué me lleva a actuar? La búsqueda del placer, ¿de acuerdo? No me perfecciono, sino que me indica cuál es el motivo de la acción por la que yo actúo. En Tomás de Aquino nos encontramos una ética de los fines, al igual que la vimos en Platón y Aristóteles, es decir, tiendo a cumplir un fin. Como es un pensamiento cristiano, ¿quién ha introducido ese fin en mí? Dios, ¿no? Vamos a verlo. Por la teología racional sabemos que por la quinta vía Dios gobierna el mundo, la vía teleológica, ¿de acuerdo? El ser humano posee unas determinadas tendencias, una conducta orientada hacia la consecución de un fin en función de su propia naturaleza. Esa naturaleza ha sido creada por Dios, ¿de acuerdo? En esa tendencia que nosotros seguimos, tiene un papel fundamental nuestro ser, y nuestro ser determina nuestro modo de existir porque éramos seres racionales, ¿de acuerdo? Y esa racionalidad es lo específico del ser humano, esa tercera potencia que habíamos visto en la antropología. De esta guía, perdón, de esta vía atomista, que es la quinta, la vía teleológica, ¿de acuerdo? ¿Cómo gobierna Dios el mundo? Pues a través de una ley natural, ¿de acuerdo? A través de la ley natural Dios gobierna el mundo hacia su fin. ¿Cuándo ha introducido esa ley? En la creación, el acto de la creación. Por lo tanto, lo que tenemos es la providencia, ¿de acuerdo? Esta ley, si recordáis, pues en última instancia, ¿qué es? El logos, ¿de acuerdo? Porque habíamos visto en las primeras diapositivas de la explicación de los presocráticos que el logos le dábamos una triple acepción, ¿de acuerdo? Como razón, como, como palabra también, pero también lo entendíamos como ley que gobierna el mundo, ¿de acuerdo? Y lo entendíamos todo a la vez, conjuntamente, ¿de acuerdo? Los físicos el logos lo ponían en la naturaleza, ¿de acuerdo? Los socráticos, los sofistas, me he liado, perdón. Los sofistas el logos lo ponían en los seres humanos y lo que hacen Platón y Aristóteles, pero bueno, Platón es volver a situar el logos en esa naturaleza, ¿no? En la fisis, ¿de acuerdo? El que hace el cristianismo, poner el logos, Dios. Eso lo vimos en Agustín de Hipona cuando utilizamos la cita del Evangelio de San Juan, ¿no? Al principio de que al principio fue el logos, ¿no? Al principio fue la palabra, ¿no? Al principio pues es el principio que es Dios, ¿no? Que ya lo hemos visto por las vías atomistas. Entonces el logos es Dios, está puesto aquí en lo trascendente. Continuamos. ¿De acuerdo? Esa ley eterna de Dios, que lo que ocurre que si hay una ley eterna que cumplimos por nuestra propia naturaleza, pudiera entrar en conflicto con qué? Con una cualidad del ser humano, por esa tercera potencia racional que era la voluntad, la libertad. Pero Tomás de Aquino dice que esa ley eterna de Dios no excluye la libertad, la permite. ¿Por qué? Porque Dios en su sabiduría, al crear la ley natural, para gobernar el mundo, ¿de acuerdo? La ley eterna, natural, que existe en la fisis, ha distinguido entre la ley física, que es para gobernar a los seres sin libertad, pero existe una ley moral que gobierna a los seres humanos y nos indica cuáles son las tendencias, el fin hacia el que debemos tender. En esa medida, Tomás de Aquino entiende que la conducta humana, nuestras acciones, de acuerdo, se rigen
por la conciencia y en esa medida aplicamos la ley natural, la ley moral a la acción y también la regimos por la virtud, ¿de acuerdo? ¿Y la virtud qué es? Una disposición a actuar bien. ¿Y actuar bien qué es? Actuar en conformidad con la ley, ¿de acuerdo? A pesar de que nosotros a través de nuestra conciencia conocemos la ley y la aplicamos y por la virtud tenemos una disposición a actuar bien, existe el mal en el mundo, ¿no? Entonces, ¿por qué existe el mal en el mundo, ¿no? Es una pregunta que exige el pensamiento cristiano en tanto y en cuanto la causa de la realidad contiene el bien. Entonces, ¿por qué cuando en la causa existe el bien de repente existe el mal, ¿no? Entonces, acepta con Agustín de Hipona que el mal no tiene sustancia y por lo tanto que el mal no existe, sino que realmente es ausencia de bien. Luego también acepta el mal metafísico y lo va a definir o va a considerar que el mal es inevitable, pero no el mal como sustancia, sino en ese sentido de que es ausencia de bien. ¿Por qué? Porque como hay distintos grados de perfección, eso es uno de los argumentos de las vías tomistas, lo veíamos, ¿de acuerdo? Que hay distintos grados de perfección entre los seres. Los grados superiores implican ¿el qué? Los grados inferiores. Y nosotros lo que hacemos es entender que los grados inferiores de ser son grados imperfectos y que esos grados inferiores e imperfectos son el mal, ¿de acuerdo? Y por lo tanto el mal es inevitable. ¿Qué es lo que acepta Tomás de Aquino? Que el mal se puede entender como la pena o como la culpa, ¿de acuerdo? Como la pena sería la deficiencia de la cosa, en la cosa. Cuando veíamos cuándo era posible el error en el ámbito del conocimiento, decíamos que era posible por una perturbación en el sentido, pues ahí sí existe, si acepta la existencia del mal como una pena, ¿de acuerdo? Pero en ese sentido también sería una deficiencia de la cosa, ¿de acuerdo? Sería esa perturbación, sería una ausencia del bien de la cosa, ¿de acuerdo? Una ausencia de la virtud de la cosa. El ojo le corresponde la virtud de ver y entonces cuando no ve entendemos que existe el mal como pena, pero realmente no sería un mal, sino que sería la ausencia de esa perfección que le corresponde, ¿de acuerdo? Y por otra parte estaría la culpa, ¿de acuerdo? Que sería una deficiencia también, una ausencia de ser, pero ¿en qué? En la acción. ¿Por qué? Porque o bien no ha sido hecha, o bien no ha sido hecha del modo adecuado, ¿de acuerdo? En ese sentido de la culpa es donde surgiría la noción del pecado en el pensamiento de Tomás de Aquino, que sería actuar en contra de la ley divina, ¿de acuerdo? La ley divina, que es la natural, que se especifica a los seres humanos como ley moral. Y era ley física para los seres que no tenían libertad. ¿Verdad? Se ha ampliado sin que yo quisiera. Por lo tanto, teníamos la virtud, ¿de acuerdo? Que era una disposición que teníamos a que actuar bien, ¿de acuerdo? Nosotros somos sujetos libres, por eso tenemos la ley moral. La libertad que nos permite elegir, pero esa elección que lo que genera en nosotros una disposición constante. La disposición constante es el hábitus, el hábito, ¿de acuerdo? Entonces la virtud al fin y al cabo que es una disposición constante hacia determinadas elecciones, eso es nuestro hábito, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que caracteriza esta elección? En tanto que es elección, para que pueda ser elección, pues resulta que ni es infalible ni es necesaria. Porque si la elección fuera necesaria ya no habría libertad en ella y no sería propiamente elección, porque vendría determinada. Entonces cuando hay determinismo no hay libertad, ¿de acuerdo? Y en tanto que podemos elegir entre una opción u otra, pues es posible equivocarse, por lo tanto no es infalible, no podemos equivocar. Como hemos visto antes, estas virtudes, que son los hábitos, ¿de acuerdo? Son disposiciones ¿para qué? Para vivir rectamente y huir del mal, ¿no? Eso es la virtud. Y lo contrario sería el vicio. ¿Qué es lo que habíamos visto en el pensamiento de Platón y fundamentalmente en Aristóteles? En Aristóteles habíamos visto que se daban dos tipos de virtudes, las morales y las éticas, y las intelectuales y las dianoéticas, ¿de acuerdo? Estas virtudes, en el filósofo es Aristóteles, ¿qué es lo que hacían? Pues nos permitían la felicidad, pero no nos permitían una felicidad plena, no nos permitían la beatitud, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no son suficientes las virtudes intelectuales y morales, sino que necesitamos de las virtudes teologales. ¿Para qué? Para alcanzar esa beatitud, que es hacia la que
entendemos. ¿Cuándo se alcanza esa beatitud? En la conjunción con Dios, con lo divino, ¿de acuerdo? Y para ello es necesario practicar las virtudes teologales. Y las virtudes teologales son tres: la fe, la esperanza y la caridad. Y las virtudes éticas serían las virtudes, bueno, las virtudes intelectuales y morales, ¿no? Darían lugar a otras cuatro virtudes que enumerábamos con Platón, diciendo que eran las virtudes cardinales, ¿de acuerdo? Y esta distinción entre intelectuales y morales eran las distinciones que establecía Aristóteles. Las virtudes cardinales, si recordáis, eran la prudencia, la fortaleza, la templanza y la justicia, ¿no? Entonces tendríamos las 7 virtudes. Las virtudes cardinales nos permitirían la felicidad de un modo imperfecto y solo podríamos ascender hasta la auténtica felicidad, que es la beatitud, a través de la práctica de las virtudes teologales. Por lo tanto, a través de la libertad, de la voluntad, nosotros desarrollamos actos libres. Esos actos libres, si practicamos la virtud, nos llevan hasta el bien, entendemos al bien supremo. Ese bien supremo lo que nos hace es permitirnos trascender, y en tanto que trascendemos, ascendemos a Dios. Pero esto ya solo es posible, ascender a Dios y trascendernos, gracias a la gracia divina. ¿Por qué? Porque necesitamos de las virtudes teologales, ¿de acuerdo? Dentro de esta ley natural, que es la ley moral, ¿de acuerdo? Dice Tomás de Aquino que existen unos contenidos, es decir, cuando nosotros debemos determinar qué contenidos, qué fines, qué tendencias son aquellas que perseguimos por la ley que Dios gobierna el mundo y que a nosotros es una ley moral, pues debemos establecer esos contenidos. Esos contenidos, por una parte, sería conservar la existencia, por otra parte sería procrear y cuidar de nuestra descendencia, y por último, conocer la verdad, que es Dios, y vivir en sociedad. Esas son nuestras tendencias, ¿de acuerdo? Si os fijáis un poquito, el contenido de conservar nuestra vida tendría que ver con la potencia vegetativa. En la antropología, la de procrear y cuidar de nuestra descendencia tendría que ver con la potencia sensitiva de la antropología. Y el contenido, la tendencia a conocer la verdad y a vivir en sociedad tendría que ver con la potencia racional o intelectiva. Es importante tener esto en cuenta, ¿por qué? Porque estos contenidos están introducidos en nuestra naturaleza, en nuestra esencia, en nuestro ser, ¿de acuerdo? En la antropología. Entonces, a partir de la antropología entendemos cuáles son nuestros contenidos, nuestro fin, nuestras tendencias, que como seres naturales que somos debemos cumplir en el pensamiento de Tomás de Aquino, ¿de acuerdo? Aunque estén introducidos como una ley moral. ¿Qué quiere decir que es una ley moral? Que tiene en cuenta nuestra libertad, que somos seres libres, y en tanto que somos seres libres podemos optar por la virtud o no. Es decir, podemos cumplir estos contenidos, tender a ellos o no, separarnos de ellos. Esta ley natural, que es una ley moral, en el ser humano tiene unas determinadas características. ¿Qué características? Pues es evidente, es decir, estos contenidos son evidentes a todos, es decir, todos sabemos que debemos procrear, debemos cuidar de nuestra descendencia, debemos conocer la verdad, y para eso conocemos, y por eso nos indigna cuando nos mienten. Esos contenidos son inmutables, es decir, la ley es la misma siempre, no va a cambiar, ni ha cambiado a lo largo de la historia, y son los contenidos universales, es decir, para todos los seres humanos. ¿Qué es lo que ocurre? Que esta ley natural, esta ley moral es muy general, es decir, nos dice qué debemos hacer, pero nosotros necesitamos precisarlo más, ¿de acuerdo? Concretar la ley. Y para concretar la ley moral, lo que hacemos es desarrollar una ley humana, que es la ley positiva, que nos indica el cómo, ¿de acuerdo? Y esta ley positiva tiene unas determinadas características. Por una parte es una exigencia. ¿Por qué? Porque como la ley natural nos indica qué hacer, pero no sabemos cómo hacerlo, se nos exige el qué, que determinemos esos caminos por los cuales podemos conseguir alcanzar los fines que nos son propios en función de nuestra propia naturaleza. Es una prolongación de la ley natural, la ley positiva, en el sentido de que la prolonga, ¿en dónde? Pues en el mundo, en la realidad, ¿de acuerdo?
La ley positiva tiene un carácter, la ley natural en última instancia tiene un carácter divino porque ha sido creada por Dios, introducida en nuestra propia naturaleza y nosotros la debemos desarrollar, prolongar en la vida, ¿no? Y luego la ley positiva debe respetar la ley natural, es decir, la ley positiva no debe entablar ninguna contradicción con la ley natural. ¿Por qué? Porque la ley natural ha sido creada por Dios y la ley positiva ha sido creada por los seres humanos. Entonces, de estas dos leyes, ¿cuál es más cierta? Por la teoría del conocimiento y por el conflicto entre la razón y la fe, sabemos que Dios no se equivoca y por lo tanto la ley natural nunca se va a equivocar. ¿Eso quiere decir? Que si la ley positiva va en contra de la ley natural, quien se equivoca son los seres humanos. Al igual que la filosofía era quien se equivocaba en caso de conflicto de verdad entre la razón y la fe. Es decir, pues aquí es igual, ¿no? Entonces hay un grado de jerarquía y en ese grado de jerarquía, en el lugar más alto nos encontramos a Dios, ¿no? Que se conoce la verdad porque Él es la verdad. Por lo tanto, no debe haber contradicción entre la ley natural y positiva porque la ley positiva debe respetar siempre la ley natural. Si tenemos en cuenta cuáles son los contenidos, de acuerdo aquí, por ejemplo, hemos visto que uno de los contenidos es el de conservar la existencia, que debemos procrear y cuidar de nuestra descendencia, conocer la verdad, y volvemos aquí y vemos que la ley positiva debe respetar la ley natural. Podemos preguntarnos, ¿por qué en el pensamiento cristiano no se mantienen actitudes positivas frente al aborto, frente a la eutanasia? ¿Por qué? Porque van en contra de la ley natural. ¿Qué quiere decir que van en contra de la ley natural? Que la ley natural nos dice que debemos procrear y debemos cuidar de nuestra descendencia. Entonces el pensamiento cristiano considera que el aborto va en contra de este precepto divino. Debemos esforzarnos por existir. La eutanasia va en contra de este precepto divino. Si un fin de la ley divina, de la ley moral en el ser humano, es el de procrear, ¿se pueden utilizar métodos anticonceptivos? Pues el pensamiento cristiano dirá que no. ¿Por qué? Porque uno de los objetivos, nuestros fines, es el de procrear. Entonces el uso de métodos anticonceptivos va en contra de ese fin. Por lo tanto, las leyes positivas no pueden establecer medios que no nos permitan alcanzar los objetivos que Dios ha dispuesto para nosotros, ¿de acuerdo? Eso lo digo un poco para que entendáis cuál es la lógica interna de estos pensamientos, ¿de acuerdo? Que yo creo que es lo interesante. Y bueno, pues con esto hemos acabado la parte de la ética. Espero haber sido claro, que os haya sido útil, que revisar los apuntes, preguntar en clase y nada, nos queda solo ver la política. Así que nada, un saludo chicas y chicos.